no abrir aún esta actividad económica de manera inmediata por la transmisión del nuevo coronavirus, porque se podría presentar un rebrote, ¿no? Eso es lo que señalan algunos expertos de la salud. Por el otro lado también tenemos a los expertos en economía y por el otro más, pues una parte que sigue necia en nuestro país. Vamos a enlazarnos en este momento con Juan María Naveja para poder hacer el análisis pertinente de este y muchos otros temas. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Mi querida Magda, bastante bien. Y bueno, pues la verdad, estás uniendo dos temas que podrían solidificarse para México y que sin embargo no lo están haciendo. Uno, una refinería que están haciendo condenada a ser un fracaso, a hacer una serie de problemas para el país, y por otro lado tenemos el problema económico que estás mencionando. Magda, si en lugar de estar canalizando estos recursos para la construcción de una refinería que va a ser estéril, se los canalizas a resolver problemas económicos, podríamos estar enfrentando este crecimiento de la línea del coronavirus con menos problemas. Vamos por partes, si te parece, Magda. El fin de semana, el periódico Reforma publicó una licitación que todavía no se aclara. Simplemente no podemos decir que porque la Secretaría de Energía niega la información quiere decir que sea falsa. Hay que investigar si no hay una licitación que favoreció a un compadre, como lo dice el periódico Reforma. Pero lo más importante de todo esto, Magda, es que la refinación de petróleo no está haciendo negocio y está siendo un lastre para México. Está siendo un problema muy serio. Mira, Petróleos Mexicanos, ya lo decía Julio Pilotzi, ya no tiene remedio. Hay que buscar una manera, una salida fácil para una gran empresa que le ha dado mucho a México. Pero en los últimos 13 meses, Magda, Petróleos Mexicanos perdió 800 mil millones de pesos. Es decir, en cuestión de un año podríamos llegar a 1 billón de pesos en pérdidas de Petróleos Mexicanos. Entonces, bajo este panorama y lo que representa hoy las 7 refinerías no son negocio. Por el contrario, están siendo un problema para el país. Y lo que está siendo más grave es que hay gente que se está muriendo, hay gente que se está contagiando del coronavirus y más grave, Magda, que tenemos una población que se está quedando sin empleo. Las cifras del día de ayer de INEGI son demoledoras, Magda. Las cifras que dio INEGI el día de ayer, que cerca de 12 millones de mexicanos no tuvieron ingresos durante marzo y abril. ¿Qué te parece esa cantidad, Magda? Estamos hablando de una cantidad impresionante de la fuerza activa en México. ¿Y sabes qué, Juan María? Que esta mañana justamente hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es la primera vez que reconoce que tenemos una situación bastante grave encima. Él mencionaba que junio se va a tocar ya fondo en la situación económica del país, refiriéndose concretamente al trimestre que viene, ¿no? Porque podríamos seguir hablando del trimestre anterior, en donde apenas empezaba a tomar forma esta crisis derivada del coronavirus, y ahora nos estamos encontrando con esto. Vamos a checar si tenemos ahí el audio de parte de lo que mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana cuando se refería al tema, porque además decía Juan María que las ventas no se han desplomado, y sin embargo también dijo que la pandemia se ha logrado controlar a pesar de que ha empeorado, ¿no? Vemos nuevamente estas contradicciones en medio de una crisis económica bastante fuerte. Estamos hablando de que en este mes, Juan María, 12.6 millones de personas del sector formal e informal dejaron de estar ocupadas, ya sea porque fueron despedidos, porque pararon alguna actividad por la pandemia o de plano porque terminaron cerrando sus negocios, de acuerdo a esta encuesta telefónica de ocupación y empleo que hizo el INEGI y que ya mencionabas hace unos momentos. Pero fíjate, en las propias cifras del presidente de la República esta mañana están equivocadas. Él dice que no llegaremos ni a 1 millón o cuando mucho 1 millón de desempleados. Vamos utilizando sus propias cifras, si te parece, Magda. El presidente de la República nos dijo hace apenas unos días que se habían perdido cerca de 750,000 empleos. Ahora él está hablando de 350,000. Ya rebasamos en 1.100.000 el número de desempleados con cifras del presidente de la República. Segundo, él está hablando, Magda, de que vamos a tener crecimiento en el segundo trimestre. Nadie, pero no hay un solo analista que esté considerando que va a haber crecimiento en el segundo trimestre. Y el primero está apuntando para tener una caída que pudiera ser
de más del 18%, que ya de manera acumulada hemos venido escuchando a los especialistas que México tendrá una caída en su economía más allá de los 2 dígitos, es decir, del 10% en adelante. Es decir, el presidente de la República sigue dándonos cifras que no se sostienen ni por él mismo, con sus propios datos, ya no está haciendo Oye, Juan María, una cifra. Sí, Magda. Déjame ser un poco sarcástica, porque sí hay un analista que dice que la economía en nuestro país se va a recuperar de una forma tan rápida como una palomita de la marca deportiva, ¿no? De esta marca, ya sabes, en donde hace una trayectoria en forma de paloma. En un video publicado en YouTube este martes, Arturo Herrera habla acerca de la situación económica del país y dice cuál va a ser la posible trayectoria que va a tomar tras las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, en donde justo se va a ver cómo va a repuntar la economía mexicana. Híjole, a veces da la impresión de que vivimos en un mundo de fantasía, Juan María. Pues esto da la impresión más grave todavía, Magda, porque Arturo aseguró que él se atrevería a decirle que no al presidente de la República cuando asumió la Secretaría de Hacienda. Y lo que nos viene demostrando es que cada vez se esconde más y que cada vez sus cifras son menos sostenibles. La Secretaría de Hacienda, Magda, en muy poco tiempo va a entrar en una situación grave, muy grave, en cuestión de ingresos. Ya, esta situación que predominó marzo-abril implica que la gente gastó menos dinero, por lo tanto habrá menos recursos del IVA y vendrán meses en esas condiciones. Mira, está buscando este gobierno de todos lados cómo hacerse de recursos. El día de hoy hemos escuchado cómo el presidente de Morena, Ramírez Cuellar, está proponiendo un aumento de $1 al IEPS de cigarros, cervezas, licores y refrescos, con todo lo que le implica a la canasta básica de los mexicanos. Es decir, nos está quedando más que claro que Hacienda no va a tener los ingresos suficientes para enfrentar. Y bueno, pues lo estamos viendo en esa reducción del 75% obligada a todas las dependencias del gobierno federal. Por lo tanto, creo que Arturo Herrera no es una fuente muy confiable. Es más, creo que sus propios colegas como Gerardo Esquivel en el Banco de México lo descalifican con lo que está anunciando el Banco de México de una caída en el Producto Interno Bruto del 8.5% en del 8.8% en este año. 8.8 era, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, así es el pronóstico que está dando el Banco de México. Por lo tanto, las cifras del secretario de Hacienda no son las que uno quisiera creer. Bueno, más bien sí quisiéramos creerlas, pero lamentablemente, Magda, no se sostienen. Oye, Juan María, y adicionalmente también vemos esta parte de que se supone que en algún momento se dijo que las remesas en el siguiente mes iban a subir y de pronto nos encontramos con que se cayeron las remesas. Estamos hablando de que los hogares comenzaron a resentir esta caída durante abril. La captación de remesas familiares se desplomó 26.7%, su peor resultado mensual desde enero de 1999. El pronóstico era distinto. Es que, Magda, otra vez, los cálculos se hacen de manera equivocada porque en el caso de remesas hay un distanciamiento total. A los paisanos los ven nada más como una fuente de remesas, sino como una situación social que la que están viviendo. En abril crecieron, ¿por qué? Porque el paisano es muy previsor, Magda. Se dieron cuenta de que no iban a tener empleo suficiente o ingresos suficientes para poder enviarles a sus familiares. Por lo tanto, estuvieron haciendo llegar el dinero para que se sostuvieran, porque ese es un dinero que sostiene a millones de mexicanos, claro, en diferentes regiones muy depauperadas, y era previsible que en el mes de mayo bajarían la llegada de estos ingresos de los mexicanos en el exterior. ¿Por qué ahora el presidente de la República no sale a festejar a estos héroes, los que hemos expulsado porque no tienen expectativas mejores de desarrollo? Entonces, por lo tanto, esa caída de las remesas será perfectamente previsible y también habrá que esperar que durante el próximo mes va a continuar, porque no olvidemos, Magda, que en Estados Unidos hay 40 millones de personas que han solicitado el desempleo al Seguro Social, y si bien es cierto que muchos paisanos no están en el Seguro Social, sí hay que decir que es sin trabajo, y lo estás viendo en los grandes centros, por ejemplo, Los Ángeles, por ejemplo, Chicago, en donde muchos mexicanos que no están trabajando y tampoco están recibiendo el apoyo de parte del gobierno.
Una realidad que se antoja bastante compleja y si no se genera una estrategia integral, Juan María, nos puede llevar en picada. Realmente hemos visto cómo ya el sector empresarial en distintos momentos ha puesto varias propuestas sobre la mesa. Todas estas propuestas literalmente han sido bateadas. Tal parece que no les interesa escuchar al sector empresarial y más allá de generar incentivos o no generar incentivos fiscales, lo que se está buscando es tratar de tener una estrategia que realmente beneficie a todos los sectores de la población, pero se sigue discriminando en esta parte. Juan María, muchísimas gracias. Rapidísimo los temas para mañana. Pues mira, yo creo que el día de mañana seguirá predominando la parte de la gira que está realizando el presidente de la República con las implicaciones que tiene para la pandemia, en el caso de la pandemia con México, porque ya con más de 10,000 nos estamos acercando a superar a España en los números. Esto es un hecho y con las implicaciones que va a tener este asunto. Y estaremos también muy al pendiente de que siguen las movilizaciones en Estados Unidos, Magda. No hay que perder de vista lo que está ocurriendo cuando ayer el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, anticipó que pudiera recurrir al uso del ejército si es necesario para frenar las movilizaciones, los desmanes sobre todo de los vándalos que en diferentes ciudades están haciendo de las suyas, Magda. Y que ahí prácticamente les dijo inútiles a los gobernadores por no poder contener el problema. Sin duda dará de qué hablar este tema. Muchísimas gracias, Juan María. Como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo, una plática que nos lleva a reflexionar y también a ponernos algunos temas para que mañana podamos llevar a cabo este análisis como todos los días. Será un placer. Un saludo para toda la audiencia.